Y vamos pues al cuadernillo, vamos al tema de hoy con el modelo de la Iglesia en Antioquía. Muchas gracias. Modelo de la Iglesia en Antioquía. Y aunque vamos a tener que completar algunos espacios, como esta mañana, algunos ya están completos para no pasar tanto tiempo rellenando, pero aquí tenemos el modelo. Enseguida vamos a ir a él. Solamente una introducción, porque igual esto puede ser algo novedoso en un sentido, y quisiera explicarme bien. Y es que parte de la belleza del Evangelio es que, siendo único y singular, es al mismo tiempo multifacético. Es decir, hay un solo Evangelio, uno solo, con mayúscula, pero en la Biblia toma este Evangelio diferentes formas. Presenta un solo mensaje, pero hay 4 relatos del Evangelio, del mismo Evangelio, hay 4 relatos. Y aunque es un solo Evangelio, tenemos 4 relatos distintos para poder ver esa faceta amplia del mensaje de salvación. Lucas lo presenta de forma distinta a Juan. Mateo lo hace de forma diferente que Marcos. Pablo predica el mismo evangelio, pero lo hace de forma distinta si predica a judíos o lo hace con gentiles. O lo hace en Atenas o lo hace en otro contexto. El evangelio es el mismo. Y lo mismo que sucede con el evangelio, creo que sucede con la Iglesia. Y así como el evangelio es uno solo y la Iglesia es una sola, hay diferentes tipos de iglesias y modelos. El Evangelio es uno, pero también es multifacético, igual que la Iglesia también lo es. Efesios 4, del 4 al 6, vemos reflejado en la Iglesia tanto la unidad como la diversidad. Y esto no la empobrece, la enriquece. Igual que enriquece tener 4 evangelios o 4 narradores, 4 evangelistas que nos presentan el mismo Evangelio. No es un problema, al contrario, esto lo enriquece. Porque hay muchos detalles que algunos recogen y otros no lo hacen, y viceversa. Ahora, si nos damos un paseo por cualquier ciudad de nuestra querida España, nos encontramos con iglesias distintas, que hacen diferentes cosas. Cada una de ellas tendrá un énfasis distinto, como así ocurre, y habrá cosas que hará bien esa iglesia y habrá otras cosas que no hará tan bien. Una iglesia tendrá un mayor énfasis en la evangelización, pero tal vez no tenga la misma preocupación por los pobres. Pero evangeliza bien. O tiene un programa potente. Otra iglesia puede estar más centrada en el estudio y en la predicación, pero quizás le falta visión misionera. Lo que quiero decir es que todas las iglesias tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Todas, sin excepción. Y para alcanzar a la población en general se necesitan, me atrevería a decir, diferentes tipos de iglesias. Porque habrá ciertos sectores de la población donde llegará mejor una iglesia no tradicional o no denominacional. A otro segmento le alcanzará mejor una iglesia grande que otra más pequeña. Algunos se verán más atraídos por la predicación y el estudio bíblico y otros buscarán una iglesia donde también haya relaciones interpersonales significativas. Están los que buscan una iglesia ubicada en un templo grande y quizás los que buscan una iglesia más familiar, más pequeña. Lo que determina que una iglesia sea de una manera o de otra es la palabra de Dios, la gracia de Dios y la visión que se tenga para edificar y alcanzar a los perdidos a través del consejo pastoral o el equipo que sea. Ahora, más allá de cómo sea cada iglesia en particular, toda iglesia debemos aprender de otras iglesias. No todo será bueno, pero habrá cosas buenas que podamos tomar. No lo dije ayer en la introducción, porque como dije, después de todo ese buen jolgorio que tuvimos no me quería poner serio. Pero es que vosotros no lo sabéis, o quizás algunos más de cerca, pero mi esposa y yo somos lo que somos y hacemos lo que hacemos porque hemos visto modelos de iglesias que nos han ayudado
y entre ellas estáis vosotros, porque no es la primera vez que venimos aquí y que vemos de cerca lo que está pasando. Nos habéis abierto la puerta de vuestra casa, de vuestro corazón. Hemos estado en actividades con adolescentes, con hombres de valor, con matrimonios, en 2 retiros de iglesia, y nosotros hemos visto cómo podemos aprender nosotros y cómo podemos no copiar, porque no se trata de eso, sino de aprender y ver cómo lo podemos trasladar y aplicarlo a nuestro contexto personal. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros que no venimos de contexto evangélico, que teníamos muchas cosas por aclarar, tanto como matrimonio, como luego como obreros, como iglesia. Y damos gracias al Señor por las iglesias en las que hemos podido estar y sobre todo por aquellas que nos han abierto sus puertas y nos han dejado ver lo que hay más allá del salón, en la cocina misma. Así que gracias a todos, a los ancianos, a los obreros aquí, misioneros, que nos habéis abierto las puertas y que hemos ido aprendiendo. Pero cualquiera que sea el modelo, la iglesia de Antioquía debe ser un modelo a incorporar y a potenciar dentro de nuestras congregaciones, sin olvidarnos de Jerusalén. Pero Antioquía nos da otra perspectiva, completa, maximiliza, o sea, lo amplifica. Y vamos a ver en Hechos capítulo 11, hacemos una lectura en Hechos capítulo 11, verso 19. Donde dice que, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia madre, la que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 13, verso 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pues Señor, pedimos tu bendición y tu ayuda para entrar en este espíritu de tu palabra, de esta iglesia que tanto ha marcado la vida de la historia en muchas de nuestras congregaciones. Así que muchas gracias, Señor, por tu revelación que nos impulsa, nos inspira y nos devuelve de nuevo a tu patrón original de cómo poder ser mejor iglesia. Ayúdanos, Señor, al escuchar tu voz en el nombre de Cristo. Amén. Sabéis que todos los comienzos son difíciles. Todos. Pero todos los comienzos en todos los órdenes de la vida. Cuando uno es padre, cuando uno es madre, cuando un matrimonio se forma, cuando se levanta una casa, cuando comienza un negocio, cuando se establece una iglesia. Todos los inicios son difíciles, pero este lo sería aún más por la manera en cómo comenzó esta iglesia de Antioquía. Los que sois de aquí de Marín, espero que todos los miembros de la congregación tengáis clara cuál ha sido vuestra historia. Que sepáis cómo comenzó la obra aquí hace ya más de 140 años. Yo creo que celebrasteis hace poco el 140 aniversario, ¿o no? 125. Bueno, me he pasado de frenada. Bueno, es bueno saber cómo comienza la obra en la iglesia en la que estáis.
Es necesario saber para los que van llegando, para que nadie piense que han nacido por generación espontánea. Hay una historia detrás. A nosotros a esto a veces lo tenemos que insistir, porque la tendencia es a olvidar lo que otros hicieron, cuándo comenzó todo, los obstáculos que se tuvieron que hacer frente, porque estamos aquí por la gracia del Señor y por la fidelidad del pueblo de Dios. Y así como nos interesa saber quiénes son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, si es posible conocer el legado que me dejaron, la historia, el lugar, el país, el pueblo donde nací, cuando vengo a una iglesia local y me establezco en ella, es importante saber cómo hemos llegado todos a este punto. Y la iglesia de Antioquía nace, sí, pero lo hace como resultado de una fuerte persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, congelemos la imagen aquí. En la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia grande, estaban ocurriendo cosas maravillosas, donde los creyentes estaban viendo los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles y tenían a los mejores maestros en medio de ellos. ¿Quién no quiere quedarse en una iglesia así? ¿Quién no quiere el mejor programa de escuela dominical para sus niños, para los jóvenes? Y hay familias y matrimonios que dejan su iglesia pequeña, en algunos casos, para irse a una iglesia más grande que ofrece, oyes, unas posibilidades mucho mejores para sus propios hijos y para ellos mismos. ¿Quién no quiere quedarse en una iglesia como la de Jerusalén, donde están los apóstoles predicando, enseñando y obrando milagros? Y claro que todo iba muy bien en Jerusalén, como vimos ayer, el crecimiento fue exponencial en todos los niveles. Número de discípulos, número de iglesias, número de obreros, de ancianos, de siervos. Pero lo que suele ocurrir, y ocurrió aquí, en este sentido la iglesia de Jerusalén a lo mejor ya no nos sirve tanto de modelo, porque se olvidaron no de Hechos, no de lo que pasó en Hechos 8.1, sino lo que Dios había dicho el Señor en Hechos 1.8. ¿Qué dijo el Señor en Hechos 1.8? Lo leo textualmente. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En cierta ocasión alguien lo expresó así, que si nosotros no obedecemos el principio de Hechos 1.8, el Señor hará que se cumpla Hechos 8.1. Es decir, que si no salimos, el Señor nos saca. Si no queremos, el Señor nos puede llevar. Él es soberano. Él mueve nuestros propios hilos y los hilos de la historia. Lo cierto es que como resultado de la persecución, que nadie la buscó, que nadie la quería, que nadie quiere sufrir, pero Dios es soberano y ve la historia desde arriba, pues comenzó un grupo de creyentes a predicar el Evangelio. Allí donde iban, si antes solamente lo hicieron a los judíos, ahora el versículo 19 nos dice que a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles. Versículo 19. Un puñado de creyentes quizás empezaron a predicar el Evangelio. Alguien dirá, viendo el mapa que he pintado antes, o que hemos visto antes, oye, vaya visión que tenéis, como algunos nos han dicho, en la iglesia de San Sebastián, que habéis puesto los ojos en estos pueblos. Pues no. El Señor nos ha sacado a estos pueblos. Y tú dirás, ¿y por qué? Si no tenéis persecución. Es cierto, no ha habido una persecución. Pero en nuestro caso no ha sido la persecución. ¿Sabéis lo que ha sido? La dispersión. ¿Por causa de qué? Que nadie se ría con esto porque es verdad. Por lo caro que es vivir en San Sebastián. La vivienda. No sé, en Pontevedra, en La Coruña, en Santiago. O sea, muchos creyentes de los que nos reunimos en San Sebastián estamos viviendo en los pueblos, entre ellos mi esposa y yo, a 15 kilómetros en un pueblo industrial.
otros más lejos, otros un poco más cerca. Pero por causa del alquiler y del precio de la vivienda, el Señor ha llevado a muchos creyentes a los pueblos donde no hay iglesia, pero ahora hay testimonio en muchas casas. ¿Lo hemos buscado nosotros? Tengo que decir que no. Inicialmente. Luego hemos visto, Señor, entendemos que lo que tú nos estás diciendo es que estas pequeñas llamas aquí pueden convertirse tal vez en futuras iglesias, como lo vemos en el Nuevo Testamento de iglesias en casas, que ahí comenzaba. De hecho, la iglesia en el barrio de Amar, en San Sebastián, comenzó en la casa de los misioneros Juan y Melinda Miller. Ahí comenzó, hasta que ya no entraron en el salón y alquilaron un local. Bien, entonces, en nuestro caso, no ha sido por la persecución, sino por la dispersión. ¿Y qué hemos hecho y qué han hecho los hermanos en esos pueblos donde ahora vivimos y viven y no hay testimonio? Pues compartir el Evangelio con los más cercanos. Claro, algunos se han convertido, otros no. Pero si quieres invitar a alguien de tus vecinos, de tus amigos, hasta San Sebastián, pues mira, el día que no hay partido, hay carreras, porque estamos en la zona polideportiva. De hecho, mañana hemos recibido un mensaje de que el culto de mañana, los que vayan en coche, pues que se abstengan de aparcar en la zona de Anoeta porque está todo colapsado. O sea, es muy complicado llevar a tu amigo a un culto en San Sebastián, primero por la distancia y segundo porque siempre hay algo. Entonces, ¿no sería mejor que hubiera una iglesia en ese pueblo? Idealmente hablando. Luego todo esto ya es más complejo, pero claro que sí. Y aquí se comenzó a dar testimonio desde hace muchos años, ya no solamente a los vascos, sino a cualquier tipo de persona con la que compartimos la vida, el trabajo, el negocio. Y se han abierto puertas por la gracia del Señor en estos pueblos principalmente, donde los hermanos que vivían allí se trasladaban por años hasta San Sebastián. A veces no venían porque la distancia era larga. Empezamos reuniones en casas, hasta que el Señor permitió que la obra en Irún, en Tolosa y en Azpeitia creciera en el hogar y entonces alquiláramos un local. Y ahí están las 3 obras, digamos, en diferentes años. Cada uno lleva su ritmo, como los hijos. Cada uno lleva su ritmo y hay que tener paciencia y hay que conocer la realidad de cada congregación. Y al mismo tiempo el Señor nos ha permitido, como hay tantos pueblos que habéis visto antes, prácticamente hay creyentes en cada pueblo, por lo menos 1 o 2 familias. Y siempre decimos, si estás dispuesto a abrir tu casa, ahí iremos algunos de los ancianos o algunos de los colaboradores que vamos en esta dirección de abrir testimonio. Invita a tus amigos. Invita a tus vecinos. En este momento, porque lo tenéis que saber, para que podáis también orar por esto, al margen de estos 3 lugares que he mencionado, la Iglesia tiene 17 puntos de testimonio en casas, donde se reúnen por lo menos 2 familias. Está abierto eso, cada semana, en diferentes días de la semana, menos el jueves que tenemos el culto de oración y queremos potenciar el culto de oración en la Iglesia. En 17 grupos, algunos están en distintos barrios de la ciudad, es verdad, y luego en otros pueblos de la provincia, orando al Señor de que si hay un crecimiento natural y sobrenatural, quizás el Señor quiera establecer una iglesia local. Luego, claro, hay que trabajar y formar desde la iglesia madre a los que tienen que ir allí a servir. Hablaremos de eso al final, porque al final la iglesia madre se tiene que desprender necesariamente de algunos hermanos bien cualificados que tengan en su corazón trabajar en esa dirección más de obra pionera. Por lo tanto, conclusión que yo saco, y lo dejo ahí. Lo que frena el desarrollo misionero de una iglesia como puede ser esta, no es la persecución. No lo fue. Y alguien dirá, no, lo que frena es la secularización. Tampoco. Creo honestamente que lo que frena el avance y el desarrollo de la obra, tanto en la iglesia local como en obra pionera o en obra misionera, es nuestra falta de compromiso con el Evangelio. Porque gente hay, recursos tenemos. No todo el mundo tiene que ir, evidentemente. Pero seguramente que hay inquietudes interesantes en las congregaciones de hermanos y hermanas que se quieren formar, que se quieren preparar, o bien para servir en un ministerio dentro de la misma congregación o en un ministerio más hacia afuera.
pero no creo que sea la persecución. Aquí no lo fue. En todo caso, lo contrario, la Iglesia quedó encerrada en sus paredes, en Jerusalén, que estaban bien, pero el Señor quería otra cosa. Y movilizó a su pueblo a través de la persecución. Y aunque la secularización y la falta de interés por el Evangelio hoy, claro que en un sentido es un freno, pero en otro sentido no debería ser un freno, porque problemas ha habido siempre. Y hay hermanos en otros países que tienen más problemas que nosotros y de alguna manera el Señor los capacita para ir adelante. Tenemos el comienzo, ahora tenemos en segundo lugar el crecimiento, porque esto también nos interesa mucho. Porque la iglesia de Antioquía, sí, comenzó con la persecución, pero también comenzó con una visión misionera, porque comenzaron a predicar el Evangelio. Este es el orden que vemos. Ojalá que dijéramos, no, ojalá que hubieran tenido antes una visión misionera. No, vino la persecución y después la visión. Como consecuencia de esta visión y de esta labor, digamos, de evangelismo, de compartir el Evangelio como un estilo de vida, como hemos visto esta mañana, allí en el lugar donde cada uno está, en el lugar de trabajo donde se encontraban estos creyentes y en el camino, notamos ahí en las notas, creo que lo tenéis, que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor y enseñaron a mucha gente. Ya sé que este crecimiento lo dio el Señor y no siempre ocurre de esta misma manera, pero otra vez, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Que cuando una iglesia, es que es el principio universal de la ley de la siembra y la cosecha, es decir, si una iglesia tiene todo el interés de hacer avanzar la obra en todos los campos de la vida del pueblo de Dios, pues algunos cambios veremos, aunque tarden en venir, o igual llegan antes de lo que esperamos. Total, que no solamente fue un crecimiento numérico, que alguien podría pensar, bueno, pero esto pasó entonces, y ahora estamos en Europa, y la realidad es muy distinta. La pregunta no es esta, la pregunta es si estamos nosotros empeñados en no perder de vista el foco de la tarea que tenemos que hacer, de compartir el Evangelio. Porque mirad ahora, lo tenéis ahí en vuestras notas. Estas son otras áreas en que la iglesia de Antioquía creció, y de esto sabéis mucho vosotros, queridos hermanos, porque lo vemos y lo sabemos. La iglesia de Antioquía también traspasó barreras sociales. Ahí tenéis los textos que lo apoyan. Reconstruía vidas rotas, buscaba la participación de otros, predicaba el Evangelio, cubría necesidades físicas y espirituales, tenía un liderazgo compartido, extendió los límites del reino más allá de sus fronteras. Y vemos que en Hechos 15, en ese concilio de Jerusalén, resolvía también conflictos doctrinales. Así que era una iglesia que se fue forjando con el paso del tiempo. Nació en persecución, pero el Señor la fue estableciendo, la fue edificando. Y no sé si decirlo así, de esta manera que no se me entienda mal, pero cuando una iglesia tiene una visión misionera, no tardará en crecer. Cuando se abrió la obra en Irún, en Tolosa y en Azpeitia, todas las veces nos pasó lo mismo. Había hermanos muy queridos que con muy buena intención decían, pero bueno, si aquí tampoco somos tantos. Porque esta es una buena pregunta. ¿Cuántos tenemos que ser en una iglesia local para comenzar a trabajar? Sé que aquí estáis en la LIN, ¿puede ser? ¿No? ¿La LIN? Sí. Perfecto. Creo que eso es muy bueno. Algunos hermanos decían, bueno, pero si dejamos que los hermanos que viven en Tolosa se vayan a Tolosa, y los de Azpeitia a Azpeitia, y los de Irún a Irún, vamos a quedar aquí 4 gatos. La matemática parece lógica, ¿no? Si se van los que tenemos en estos pueblos, vamos a quedar menos aquí. Y efectivamente, si se van, no están aquí. Pero es que el Señor ha traído a otros. Y el Señor ha movido, lo ha hecho Él, los corazones de otras personas. Y nos ha pasado lo mismo en las 3 situaciones. La iglesia queda un poquito vacía, pero el Señor, de alguna manera, bendice a su pueblo, tanto a los que se han ido, que han sido enviados, mejor dicho, no es que se hayan ido, han sido enviados, como los que quedan.
Dice el texto que la mano del Señor estaba con ellos y que muchos se convertían, versículo 21. Lo que quiero destacar aquí es que este crecimiento llegó a oídas ¿de quién? ¿Me lo podéis decir? Y así os mantengo a todos despiertos. Este crecimiento llegó a oídas ¿de quién? De la iglesia madre en Antioquía. Perdón, de Jerusalén. Gracias. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén? Enviaron a un sencillo hombre, un hombre de Dios, Bernabé, para que, oyes, con razón, oyes, mira a ver si lo que está pasando allí, como ya había pasado antes en Samaria con Felipe, ¿no? Oyes, comprueba si lo que está pasando allí realmente es auténtico o no, o a ver si estos se han salido del tiesto. Bueno, envían a Jerusalén para comprobar estos hechos, versículo 22, y Bernabé, que significa hijo de consolación, que se destacaba precisamente por exhortar y por dar ánimo a los hermanos, dice el versículo 23 que cuando llegó a Antioquía, que él no sabía de qué iba la cosa, y vio la gracia de Dios, se regocijó mucho. ¿Me podéis ayudar a identificar qué significa ver la gracia de Dios? ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios según lo dice nuestra versión Reina Valera? Yo me paraba y decía, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, ¿qué es lo que vio Bernabé? Sí, la gracia de Dios, pero ¿de qué manera vio la gracia de Dios? Eso es. La nueva versión internacional creo que nos puede ayudar, aunque es una versión no tan literal, pero dice que cuando Bernabé cuando llegó y vio vidas transformadas. Pues sí, vio un cambio, vio vidas transformadas, vio conversiones, vio personas que habían pasado de muerte a vida, vio el milagro de la gracia de Dios. Porque lo que estaba pasando en Antioquía podría ser causa de recelo y de sospecha para muchos creyentes de trasfondo judío que había en Jerusalén. Y esto igual nos puede sonar a todos un poco. Porque todos tenemos nuestro trasfondo, no judío, pero sí cristiano, evangélico, en nuestro caso católico, que había cosas que nos chocaban cuando fuimos a la iglesia evangélica, entre ellas el ruido que había, el murmullo, los saludos al entrar, al salir, que el que presidía mandaba callar. Nosotros veníamos de un trasfondo católico donde todo era silencio y casi oscuridad. Bueno, tuvimos que empezar a entender algunas cosas. Pero en Antioquía estaban ocurriendo cosas que hubieran sido causa de recelo y de sospecha de algunos creyentes de trasfondo judío que había en Jerusalén. Porque en Antioquía las cosas eran distintas, diferentes. Primero porque ya la iglesia comenzó de cero, de otra manera, con nuevos creyentes. Y esta iglesia gentil de Antioquía, principalmente gentil, se había mostrado más abierta a nuevos cambios, sin perder su esencia y su identidad, que Bernabé pudo comprobar que mantenían su esencia y su identidad, porque si no, no se hubiera alegrado como se alegró. No vale con ver vidas transformadas, sí, por el Evangelio, pero evidentemente él era un hombre enviado por los apóstoles. Lo que quiero rescatar aquí o destacar es que no escuchamos de labios de Bernabé ningún pero cuando llega a Antioquía. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando tú has participado de algo en la construcción de un proyecto, en una nueva iniciativa, sea en tu trabajo secular, sea en la iglesia, pues parece que tienes que aplaudir lo que tú has empezado? Pero si tú no has participado de nada y llegas a un sitio y ves que algo funciona o mejor dicho, que hay vidas transformadas, a veces cuesta igual un poquito más alegrarse, porque tú no has estado en el ajo. Pero Bernabé no pone ningún pero. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice que se regocijó. Qué estimulante debió de ser para esta joven iglesia tener a su lado a un hombre como Bernabé, que en ese momento de crecimiento o de expansión o de nacimiento de la iglesia supo poner la mano sobre sus hombros y apoyar su labor. Hermanos, si queremos ver crecer la obra, tanto en la iglesia local como en la proyección misionera,
necesitamos hombres como Bernabé, con visión generosa de la obra, que sepan apoyar y acompañar a los que la han iniciado. Lo dije en el campamento de hombres de valor, y a Moncho y a otros os sonará. Bernabé es un personaje que me cautiva porque no es el gran apóstol Pablo, aunque fue quien ayudó al apóstol Pablo y confió en él cuando nadie le quería a Pablo y todos le pusieron bajo sospecha porque había sido perseguidor de la iglesia. Pero ¿quién sacó la cara por Pablo? Bernabé. Y Bernabé es un hombre bisagra. Es decir, las personas bisagras son aquellas que abren puertas de oportunidades para otros. Quizás ellos no lo va a hacer, Bernabé no lo iba a hacer, pero abre puertas de oportunidades para otros. Cree en la gente, brinda oportunidad, acompaña, apuesta, discipula. Lo hizo con Juan Marcos. Hablamos de Juan Marcos en el retiro. Decepcionó al apóstol Pablo completamente. Y quizás a muchos, y ninguno de nosotros tal vez le hubiéramos dado una segunda oportunidad, no lo sé. Pero Bernabé tomó el tiempo para discipular, para pastorear y mentorear a Juan Marcos. Y mira por dónde Juan Marcos posiblemente estuvo hasta los últimos momentos de la vida del apóstol, y Pablo mismo lo reclama. Me es útil para el ministerio. Y Marcos escribe el evangelio que lleva su nombre. Si a mí, con mi esposa, no nos hubieran dado oportunidades de equivocarnos, no estaríamos aquí. Pero nuestros ancianos nos acompañaron y otros muchos hermanos. Hemos metido la pata. Y no voy a decir ahora en qué, pero a veces la hemos metido mucho. Pero el Señor y otros nos dieron oportunidades para seguir adelante. Porque yo también estuve en la piel de Juan Marcos. Yo también tuve mi personal deserción. No que dejara nada gordo, digamos, pero oyes, a veces nos retiramos y dejamos que otros vayan por delante. Y nos escondemos, o renunciamos o abandonamos. Bernabé, un hombre bisagra que da oportunidades. Y esto que voy a decir también me causa tristeza, porque algunas personas, hermanos queridos en las iglesias, pastores incluso incluidos, me recuerdan más a Caifás y a Anás, los sumos sacerdotes, que al mismo Bernabé, donde en vez de apoyar la iniciativa de los jóvenes y abrir puertas de oportunidades, se sienten amenazados. En lugar de alegrarse al ver la gracia de Dios en la vida de otras personas, dicen, sí, pero ya se le pasará. Desconfían de ellos. En vez de apostar por futuros candidatos para comenzar nuevas obras o servir en la misma congregación, se aferran al cargo. Qué triste es esto. Gracias a Dios que hay muchos otros ejemplos notables que hermanos y ancianos y obreros que dan oportunidades, que trabajan juntamente que dedican tiempo. Por eso creo que necesitamos más hombres y mujeres como Bernabé, personas más interesadas en el Evangelio que en preservar sus tradiciones eclesiales o etiquetas denominacionales. Pastores y personas que animen en lugar de frenar la obra. Bernabé llegó y vio la gracia de Dios. ¿Y qué le pasó? ¡Wow! ¡Cuánto trabajo, Dios mío! ¿Qué hago yo ahora aquí con todo esto que hemos visto anteriormente? Perdón. ¿Qué hago? Pues mirad lo que hace Pablo, versículos 25 y 26, mejor dicho, Bernabé se dio cuenta que no podía hacer solo el trabajo y fue a buscar a Pablo para que le ayudara en la labor de cuidar la nueva iglesia. Y ambos iniciaron la tarea de edificación y discipulado con aquellos hermanos. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con esta iglesia de Antioquía. Claro, todo un año, todos los días, seguramente. No todo un año el domingo por la mañana 2 horas. Seguramente que todo un año haciendo una labor de visitación, de cuidado,
de establecer la doctrina, la enseñanza, menudo equipo, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Así que se necesita saber cuáles son nuestros comienzos, cómo el Señor en su gracia nos permite ir creciendo en todas estas áreas. Esto lo podemos complementar como lo que hemos visto con la iglesia de Jerusalén. Y luego tenemos el compromiso, el punto número 3. Comienzo, crecimiento y compromiso. Y es aquí donde hacen falta todas las manos, queridos hermanos, todas las manos posibles. Porque notad que la expansión misionera había transcurrido sin un plan concreto de actuación, porque había sido la persecución y no la planificación. Pero cuando una iglesia está establecida, tiene que planificar. Hombre, planificamos nuestras vacaciones, planificamos nuestro calendario personal de trabajo, como para no planificar las actividades y la visión de la iglesia tal vez para los próximos años, si es posible. En una primera fase, la iniciativa en la evangelización la llevaron a cabo personas solas. Dios ha levantado a través de los tiempos familias, una persona, una mujer misionera, un hombre soltero, un matrimonio, como fue el caso de Felipe en Samaria, o como ha sido el caso de los misioneros y obreros que han llegado a nuestro país, donde muchas de nuestras iglesias en las que ahora estamos comenzó con la visión de 1 o 2 o 3 personas. Y lo sabéis muy bien, porque aquí habéis recibido muchas familias misioneras que llegaron con su maleta y aquí dieron su vida y aquí lo entregaron todo. Pero en el caso de Antioquía, que nació con la persecución, sí, pero en la medida que iba avanzando, iba creciendo en la visión, va a ser ahora la iglesia como cuerpo, la que llegaría a otros lugares por medio de un plan bien elaborado y un trabajo en equipo bien coordinado, como ahora vamos a ver, guiado por el Espíritu Santo. Y creo que tenemos que recuperar esto. Que Dios envíe a todos los obreros y misioneros que Él tenga para enviar porque los necesitamos. Pero es la iglesia la que tiene que hacer la labor de la misión, juntamente con los obreros que llegan, los misioneros que están, los ancianos que tenemos. Por lo tanto, os propongo lo siguiente, lo tenéis ahí para completar. Eso sí, 4 ejes, o 3, bueno, he puesto 4, ¿no? Sí. En primer lugar, estamos en el apartado todavía de arriba, vale. Un trabajo planificado. Hechos 13:1, vemos aquí a un equipo de hombres, que esto no sale de la noche a la mañana, esto es un trabajo planificado de verse, de encontrarse, de orar juntos, de mirar hacia el futuro. Hay un trabajo planificado. Hay una dependencia del Espíritu Santo, versículo 2, que ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, la planificación es importante, pero es el Espíritu Santo y no el calendario de la iglesia, ni el organigrama, ni el programa lo que dirige la vida de la iglesia. Por eso los ancianos principalmente necesitan verse, qué difícil es esto, solo para orar y leer la palabra. Ya vendrá después el tiempo de trabajar y de preparar el calendario y el programa. Nosotros también luchamos con esto. Procuramos que en nuestras reuniones como ancianos dedicar un tiempo importante a la oración personal, juntos los 3 que somos, a la lectura de la palabra, lo que cada cual haya encontrado entre semana para compartir, a orar por nuestras familias. Pero tenemos que reconocer que el mayor tiempo de nuestras sesiones y reuniones las lleva las preocupaciones de la iglesia, el interés por la iglesia, las actividades con la iglesia. Pero el trabajo tiene que ser bien coordinado, pero tiene que haber la guía del Espíritu Santo que sea una guía clara y dependencia de Él para todo. Aquí hago un paréntesis, no sé si lo tengo aquí, no, he dejado en la habitación, quizás lo lea mañana, una oración que a veces hacemos en nuestras reuniones como ancianos. Lo leeré mañana. Entonces tenemos aquí
como digo, la dependencia del Espíritu Santo. Luego, estar dispuesto a dar lo mejor para la obra. Cuando dice el versículo 3 que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron, claro, a Pablo y a Bernabé. A veces esto cuesta. A nosotros nos han dicho por años, oye, no se os ocurre ir a ninguna otra iglesia que no sea la nuestra, porque aquí os necesitamos para siempre. Bueno, por favor. Pero hay hermanos que te quieren agarrar y te quieren atrapar y piensan que les perteneces a ellos. O que tienes hermanos valiosos en la iglesia y de pronto, como nos ha pasado con Azpeitia, el ejemplo es claro. Uno de nuestros ancianos, Roger Grande, cuando teníamos grupos de hogar en Azpeitia, él me acompañaba, volvíamos conversando, hablando, y el Señor puso carga en su corazón para ver cómo podríamos desde la iglesia arrancar un punto de misión en Azpeitia. Sí, pero si va Roger, perdemos a un anciano. Esto nunca se lo dije. Si va Roger, nos quedamos sin ti. Y la iglesia también le necesita. Y es uno de nuestros mejores hombres. Pues la iglesia entendió, los ancianos primero, que hay que abrir brazos y hay que ver inquietudes y hay que ver vocaciones y llamamiento. Y este principio que vemos aquí con la iglesia de Antioquía nos sirvió a nosotros. Así que perdimos a uno de nuestros mejores hombres y la iglesia de Azpeitia, que es la última iglesia que se ha abierto, es la más floreciente de las tres, la que más ha crecido en poco tiempo, aunque también hay dificultades, como en todas las iglesias. Tolosa, hace menos de un año se reconoció a un anciano, a Carlos Ávila. No era anciano de nuestra iglesia, pero era un hermano con mucha responsabilidad y que iba creciendo, que cada vez se iba formando más, hasta que empezó a asistir a un grupo de apoyo a Tolosa. Él era uno de un grupo grande y vio la necesidad y nos compartió a los ancianos, oye, ¿podríamos ir como familia a apoyar la obra allí, aunque no haya ancianos? Bueno, tomamos tiempo para orar, para pensar, para tomar el pulso a la situación y sí, lo vimos conveniente. Pues hace un año se le reconoció a él como anciano de la iglesia, uno también de nuestros buenos hombres de la congregación. Entonces, dar dinero a veces es lo más fácil. No digo que sea fácil, porque hay que dar dinero a la obra también. Pero dar personas, dar tiempo, dar de tu tiempo, y aquí os lanzo la pregunta, porque como no lo sé, lo lanzo. Lalín es el pueblo de tal. No sé cuántos habéis ido a Lalín. No sé si hay cultos entre semana, el domingo por la tarde, no sé. Entre semana los miércoles. Entre semana los miércoles. ¿Te puedo preguntar cuántos sois? No lo sé, no he preguntado a nadie. ¿Cuántos se reúnen allí? ¿Cuántos reunís cuando vais o cuando se reúnen allí? 7. De allí 4. Y de los que van 6. 6. Pensar en Lalín, porque quiero pensar que no es la obra de una o dos personas o del Consejo de Ancianos o de unos pocos. Tiene que ser el sentir de la iglesia. Y si tú dices, no, es que a mí Lalín me pilla lejos, es que yo, pues no te va a pillar tan lejos si vas un día a Lalín. Igual ya conoces el pueblo, pero pasea por el pueblo, ora por el pueblo, juntamente con algún hermano del lugar, digo yo, y quédate en el culto del miércoles. Y luego vete otro miércoles, aunque sea de vez en cuando, y a lo mejor el Señor te sorprende. O a lo mejor luego te ofreces para decir, mira, yo quiero ser el grupo Gama es el nuestro que apoyaba a Tolosa cuando no teníamos ahí a nadie, por mucho tiempo, y el grupo Gama que es grupo de apoyo misionero de Amara a Tolosa, para no dejar a los hermanos allí demasiado fríos, porque cuando pasa el tiempo, los pocos hermanos que quedan, sea en Tolosa o en Lalín, vienen a menos, se desaniman. Y os desafío a que apoyéis y arropéis a esa obra que no es de uno ni de dos, sino que es la obra de la Iglesia de Marín. Si me permitís esta palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan, pero tú también. ¿Cómo que yo también? Por años hemos salido a cantar al Boulevard de San Sebastián, en Navidad. Sabéis que en el País Vasco hay mucha... hay una cultura de los coros. O sea, la gente canta muy bien, como en Galicia. En las sociedades gastronómicas los hombres terminan cantando y lo cantan muy bien, como en Galicia cuando tenemos la comida de hombres de valor.
o en los cultos, donde no hay incluso ni música, se canta maravillosamente. Para nosotros eso fue un descubrimiento. Vale. Llevamos años saliendo a evangelizar el día antes de Navidad, unos días antes, a cantar como iglesia. Cantamos las canciones que cantamos en la iglesia, pero con enfoque evangelístico. Y varios hermanos con razón dicen, oye, ¿qué hacemos aquí año tras año si no se convierte nadie? Digo, no, se convierte la iglesia. Nos convertimos nosotros. ¿En qué sentido? En que siempre que salimos volvemos gozosos de haber estado allí dando testimonio de nuestra fe, de haber entregado algún folleto, de haber conversado con alguna persona, de haber salido a la calle. Nos convertimos nosotros, la iglesia, porque volvemos con mayor gozo. Y si se ha convertido alguien o no, no lo sé. El Señor lo sabe. Otro caso. ¿Qué hacemos aquí todos los años en el Día del Libro con una mesa de Biblias y de títulos de libros que la gente no quiere? Y efectivamente, la iglesia le cuesta dinero porque no sacamos ningún beneficio de la venta de los libros. Y los que no conocen la historia llegan allí y nos dicen, oh Jaime, esto es echar el dinero, mejor gastémoslo en otras actividades evangelísticas porque aquí no se convierte nadie. Así que le quedo mirando a este hermano y le digo, ¿sabes una cosa? Año 1980, Día del Libro en San Sebastián. Mi esposa y yo, que éramos novios, nos convertimos al Señor gracias a esta mesa. No lo sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. Tranquila, no pasa nada, o tranquilo, no pasa nada. El sembrador sale a sembrar. Damos testimonio y entendemos que ahí tenemos que estar. No por el dinero, sino porque es una oportunidad. Entonces, si vas a la LIN, igual te conviertes tú. Igual el Señor pone en ti un deseo de orar más fervientemente por los hermanos, de apoyar, de acompañar. Piensa en ellos. Bueno, dar lo mejor para la obra y nos queda ahora cuatro ejes principales, ¿no? Eso es. Si voy bien con mis notas. Yo creo que la Iglesia del Señor, como quiera que se encuentre y donde quiera que esté, debe de tener un enfoque evangelístico y misionero. Es decir, cada iglesia local debe responsabilizarse por su propio barrio o ciudad. Por lo tanto, no hay excusa para que una asamblea local sea negligente con su propia Jerusalén. Evidentemente, en Marín nos conocen mucho. Y nosotros conocemos de lo que pasa en Marín por las noticias que también nos llegan. Y que la población evangélica en Marín es una de las más numerosas en pueblos y ciudades de nuestra España. Así que gracias al Señor por vuestro testimonio en vuestra Jerusalén. En Marín, con muchas de las actividades y testimonio personal de cada familia en cada lugar. Y eso honra al Señor. Pero no perdamos el enfoque evangelístico y misionero en nuestra particular Jerusalén, que es nuestra ciudad. Luego necesitamos personas preparadas, hombres y mujeres, preparadas que preparen a otros. No insistiré mucho en esto, hablamos del discipulado esta mañana, y yo creo que la Iglesia, cualquiera que sea el plan, debe tener un plan de discipulado. Porque lo vemos en 2 Timoteo 2:2, que Pablo sirvió de mentor a Timoteo y a su vez le pidió que éste hiciera lo propio con otros y estos otros con los demás. Insistiré en esto mañana, porque esto tiene que ver con el eslabón que tienes en tu mano. Preparar a otros al tiempo que nos preparamos nosotros. Luego la participación de todos, y digo todos, los miembros en los ministerios de la Iglesia. Efesios 4, 11 al 12. Esta es la labor principal de los ancianos, capacitar a los santos para la obra del ministerio, porque la obra la tenemos que hacer la Iglesia, no unos pocos. Algo que nos ayudó a nosotros a entender mejor el Evangelio era ver que no hay espacios sagrados y espacios no sagrados para el creyente, que todo es sagrado para Dios, que no hay sacerdotes y laicos, que todos somos sacerdotes, somos el pueblo de Dios, que todos tenemos dones, que todos tenemos recursos, que nos ponemos al servicio del Señor y de la Iglesia. Así que la participación de todos en los ministerios de la Iglesia. Y aquí te lanzo la pregunta, ¿cuál es tu papel particular, concreto, dentro de la iglesia local en la que estás? ¿Cuál es tu función?
¿En qué lugar sirves a tus hermanos? No tiene por qué ser en el marco de las 4 paredes de la iglesia, porque la iglesia misional y misionera alcanza mucho más allá, pero ¿cuál es el papel del lugar donde estás? Aparte de tu lugar de trabajo, que tiene que ser tu campo de misión. Pero siendo concretos en lo que aparece aquí, ¿veis los eslabones juntos, no? Y por Cristo todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. Así que la participación de todos y el crecimiento de una iglesia local es directamente proporcional, me parece, a la capacidad de movilizar al conjunto de sus miembros. Ahora sí, la medida de una iglesia madura no es cuántos miembros tiene, sino cuántos participan del servicio que se hace. Y no vale que alguien me diga, soy mayor. Claro, hay limitaciones. O tengo limitaciones físicas. No puedo. Habrá cosas que no puedas. Pero no puedo olvidarme de Ana Roteta, una hermana de la iglesia, que a los 18 años tuvo un accidente de tráfico y se quedó parapléjica. Se convirtió al Señor a través del testimonio de Johnny Erickson, una hermana norteamericana que tirando de un puente se rompió la espina dorsal y quedó tetrapléjica. Entonces Ana Roteta leyó el libro, su testimonio, y se convirtió al Señor y se casó con un hombre que lo ama de verdad, porque no es fácil cuidar de esta mujer que está encamada prácticamente todo el tiempo. Cuando no estaba encamada y venía a la iglesia en silla de ruedas, después de un culto un domingo, me dice, Jaime, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? No tuve respuesta. No supe qué decirle. Pero como por dentro pensando, bueno, pero tú, Ana... Y lo más fácil hubiera sido decirle, orar. Y dije, déjame pensarlo. Lo hablamos los ancianos. ¿Qué le decimos a Ana? Dice, mira, no tenemos un apartado de misiones. ¿Por qué no le pedimos que escriba a los misioneros españoles que tenemos fuera de España? La familia Madrigal, la familia Rupp, en Ceuta, otros. Ah, pues muy bien. Oye, escribe a los misioneros. Ah, muy bien. Oye, ¿me dais la dirección de ellos? Ah, sí, claro, le damos la dirección. Pasan varias semanas. Oye, es que he recibido cartas de los misioneros. ¿Qué hago con ellas? Por decirlo corto, Ana y Joserra, su marido, iniciaron el ministerio de misiones de la iglesia. Ahora ya no pueden, porque Ana está muy mal, aunque no es tan mayor. Y al ministerio lo atiende uno de nuestros ancianos con su esposa, José Luis y Noemí. Pero tú dirás, ¿qué puedo hacer yo? Claro, orar, naturalmente. Pero quizás alguien te pueda llevar a la LIN un miércoles. ¿A qué hora es el culto? ¿A las 8? A las 7:30. Bueno, ahora estamos en invierno, podemos pasarlo, pero cuando llegue la primavera y el verano, que un hermano que vaya a la LIN te acerque, que tú lo puedas ver y que te puedas llevar motivos de oración a casa si tú no puedes conducir. Todo es algo para hacer. La iglesia, esto es la iglesia. Y por eso es tan importante este último punto, que igual alguno me lo podrá discutir y está bien. No es palabra de Dios, es lo que yo aprecio y veo. Y es la integración de todos en el cuerpo de Cristo. Falta lo de todos aquí. La integración de todos en el cuerpo de Cristo. Este tema me afecta bastante, o me pega muy fuerte. ¿Sabéis que algunos teóricos del crecimiento de la iglesia, que hubo un boom hace años, donde todo eran libros sobre cómo hacer crecer tu iglesia? Iglecrecimiento, que se llamaba. Pues defienden estos teóricos o estos autores, y hay libros evangélicos en esta dirección, los ha habido, los encontraréis, defienden que cada iglesia local debería estar enfocada hacia un tipo de personas en particular, con el fin de alcanzar con el Evangelio a aquellos del mismo trasfondo cultural. Esto en misiones también a veces se dice o se enseña. Y algunos misioneros llegan a España con este concepto. De hecho, nosotros tenemos a una pareja, no voy a decir sus nombres, en nuestra ciudad, que dicen que Dios les ha dicho que tienen que alcanzar solamente
a esta capa social, económica de la ciudad, de ahí para arriba, y que no van a perder el tiempo entreteniéndose en compartir el Evangelio con quienes no estén en esa franja. Eso puede sonar muy fuerte, pero eso te digo que existe. Dicen estos, por ejemplo, las iglesias compuestas por solo gallegos, por solo vascos o solo españoles son mejores para alcanzar a sus propios compatriotas. Lo mismo podríamos decir, dicen ellos, de las iglesias latinoamericanas, norteamericanas, que llegarán mejor a las gentes de su propia lengua y cultura. Es decir, las iglesias de clase alta llegan mejor a las personas de la misma condición social. Y las iglesias de clase más baja son las mejores para alcanzar a las zonas de viviendas de protección oficial. Los jóvenes, claro, llegarán mejor a los jóvenes, así que adelante con una iglesia de jóvenes, dicen estos, para alcanzar a su propia generación. Y así podríamos seguir con una lista más grande. ¿Te suena esto? Bueno, pues si no te suena, existe. Pero creo que la palabra de Dios, y aquí lo pongo entre paréntesis esto en cuanto a mi percepción, creo que no nos da permiso para hacer todo esto, porque la meta de la Iglesia de Jesucristo debe ser la integración y no la segregación. No puede haber entre nosotros un apartheid espiritual. El rostro de la Iglesia evangélica en España ha cambiado. Nos guste o no. Por lo menos el rostro de la sociedad en nuestros pueblos y ciudades ha cambiado, nos guste o no. Nosotros no podíamos imaginar hace años que tendríamos en nuestra congregación más de 20 nacionalidades representadas, aunque tengamos a una persona solo de Guinea y a una de África o de Biafra. Estaba pensando en Biafra, que llegó un hermano en el año 2020. Nosotros todos los años ponemos un texto lema como referente en la Iglesia, ¿no? Como que nos sirva de guía durante ese año. Año 2020, somos embajadores en nombre de Cristo. Por lo tanto, reconcíliate con Dios, el texto de 2 Corintios 5. Entonces tomamos el nombre de que somos embajadores y que la Iglesia, lo dijimos así, es como si fuera una embajada. Que las personas que llegan, vamos a tratar de ayudarlas a ordenar sus papeles, a ir al ayuntamiento, a bienestar social, que hay hermanos preparados para eso, la congregación, y recibirlos en su casa, en su embajada, tanto si son hermanos en la fe como si están de paso. Y llegó un hermano en Cristo de Biafra. Biafra. ¿Podrías dibujarlo en el mapa, Biafra? Yo ni idea. Bueno, cuando íbamos al colegio, a La Salle, dábamos el domum, que era una limosna para los niños negros de Biafra. Esta es la idea que yo tenía. Miserable de mí. Llega este hermano. Teníamos banderas pequeñas que habíamos puesto en la capilla a lo largo de la sala. Llega allí, digo, uy, ¿cuántas banderas? Digo, sí, es que estamos aquí recordando este año pues, que somos embajadores de Cristo en la sociedad y que la Iglesia es como una embajada. Dice, ya, pero aquí no estará mi bandera. Y yo le pregunto, ¿qué eres de Nigeria? Dice, no, soy de Biafra. Eso es como decirle a alguien que llega, ¿qué eres español? Dice, no, soy gallego o soy vasco. Él es de Biafra, ¿vale? Aunque creo que Nigeria y Biafra, bueno, están ahí. Dice, ¿no habrá una bandera de mi país? Dice, pues no tengo ni idea, la verdad. Si quieres buscarla. Y yo pensando, ¿una bandera de Biafra? Pero los hermanos que habían puesto banderas por doquier, de pronto dice, ¡aquí está mi bandera! He encontrado la bandera de Biafra. Y el hombre se puso tan contento que dijo, bueno, me voy a quedar en esta iglesia porque esto es una señal, me dice. Bueno, pues quédate en la iglesia. Y viene todos los domingos de punta en blanco. O sea, arregladito. Y no es una mujer, es un hombre. Pero viene arregladito con su camisa típica de su país. Y nosotros no hubiéramos pensado jamás que hubiera cambiado tanto el rostro, ya no solamente de nuestra iglesia, sino de muchas iglesias. Claro, esto es un ejercicio de jardinería, ¿eh? Digo de jardinería en el sentido de que entramos en otro mundo porque ya sabéis cómo muchas familias llegan desestructuradas en muchos casos, muy necesitadas de cuidado, de atención, de discipulado, del evangelio. Algunos o bastantes se han convertido, otros se han ido. Lo que quiero destacar es que una de las características más hermosas de la Iglesia es la de ser un cuerpo integrador.
que incluye a hombres y mujeres, no solo hombres, no solo mujeres, adolescentes y jóvenes, incluye ancianos y niños, ricos y pobres, blancos y negros, cultos y analfabetos, así como personas de diferentes culturas. En nuestro caso, no menciono las 22 nacionalidades que tenemos, pero no solo vascos ni gallegos. Y alguien de la iglesia dijo: Jaime, si dejamos entrar, escucha la palabra, si dejamos entrar a todos estos que vienen de fuera, los de aquí nos iremos. Así que hemos tenido que preparar también a la iglesia y prepararnos nosotros, cada uno de nosotros, para integrarnos también nosotros en un contexto diferente. ¿Y sabéis cuál es la buena noticia? Ni el que lo dijo, estas palabras, ni nadie de la iglesia se han ido por haber dejado entrar, como si fuera nuestra la iglesia, a tantas personas que nos visitan, sino todo lo contrario. Estamos aprendiendo a cuidarnos, a amar y a no hacer segregación. Ninguna otra institución, ninguna otra institución de la tierra consigue todo esto. Pero también es verdad que ninguna otra institución en la tierra es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, creando esta unidad en medio de esta inmensa diversidad. Y en el libro de Apocalipsis, os adelanto lo que ya sabéis, encontramos una multitud reunida alrededor del trono de Dios como un solo pueblo, del que el apóstol Juan tuvo un anticipo extraordinario. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Inclina tu rostro. Y quiero orar un himno que lo conocemos muy bien. De hecho, es un himno favorito mío, aunque en nuestra iglesia no lo cantamos porque los hermanos no saben entonarlo bien, pero en algún momento me gustaría poderlo cantar aquí con vosotros, aunque sea al final de este retiro. Y al final de este himno quiero añadir esta oración para terminar. Oremos. Pues Padre, después de lo que hemos escuchado, avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor. Tenemos sed de ti. Las lluvias de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor. Despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Señor, te pedimos, avívanos, pero no con la comodidad, sino con amor y fidelidad a ti. Señor, avívanos, pero no solo con el bienestar personal, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Señor, avívanos. Solamente tú lo puedes hacer. Para la gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y el avance de tu reino. Amén.